hablar de lo más reciente, después de la brillante exposición de la historia de la industria en el Ecuador y la fase última del proceso de sustitución de importaciones. Creo y tengo el convencimiento que lo más importante en las ciencias sociales, en las ciencias internacionales, sin duda es primero contar con una adecuada perspectiva histórica. Creo que con más historia se aviva y se despierta la inteligencia humana y evidentemente con menos historia se agiganta la torpeza humana. Y por desventura, los seres humanos tenemos poco conocimiento de la historia y por eso es que centenares de veces tropezamos con la misma piedra y volvemos a hacer grandes catástrofes, inauditas tragedias como las grandes crisis que se han dado en el sistema capitalista. Parecía que la horrenda crisis de los años 30 quedaba atrás. Ahora vivimos una crisis probablemente mucho más profunda, como se ve en el desastre de Europa, particularmente presente en España y en Grecia, con niveles de desempleo del 30%. En el caso del Ecuador, creo que, sin desmerecer, y por supuesto a brillantes historiadores que los hemos tenido, que los tenemos y que los seguiríamos teniendo, a veces tengo la sensación de que hay un vacío de interpretación de lo nuestro. Y lo digo por lo siguiente: Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur. Ecuador tiene la mejor armonía demográfica de América. Y muchos ecuatorianos a veces vivimos de espaldas a esa realidad. Ecuador no tiene la deformación de Argentina, donde 1/3 de la población vive en Buenos Aires. Al frente está Montevideo. No sé si saben ustedes, la mitad de la población de Uruguay vive en Montevideo. El 86% de la población de Brasil está recostada sobre la costa. Si ven un mapa de Brasil y lo iluminan, van a ver un círculo alrededor del Atlántico y un vacío hacia el interior. En Chile, 1/3 vive en Santiago. En Perú, 1/3 vive en Lima. Y la magia de Ecuador, que no solo es bicéfalo históricamente con Quito y Guayaquil, sino que tiene a Cuenca, que tiene históricamente desde el origen varias ciudades en cada olla de la serranía, que la magia del cacao y la magia del banano hicieron que surjan por arte de encantamiento ciudades en el Ecuador. Cuando yo era niño, un cruce de caminos era Santo Domingo de los Colorados, con no más de 400 habitantes. Ahora es la 4ª ciudad del país. Ese prodigio no se ve en ninguna parte. Por otro lado, se dice fácil, Ecuador fue el primer exportador de cacao en el mundo. La pepa de oro, que es un país especial. Ecuador sigue siendo el primer exportador de banano, es el 4º exportador de camarones en cautiverio. Tiene las flores, las rosas más extraordinarias del mundo por la luminosidad. A veces digo, y algunos colegas se molestan, que no hay nada, absolutamente nada más importante en el mundo que el sector agropecuario, forestal y de la pesca, por varias situaciones. Primero, y la más importante, porque es el puente intergeneracional para salvar la vida, que ahora por ventura en estas constituciones tan novedosas como la de Bolivia y la de Ecuador, el respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra, que puede salvar al mundo. Así de importante es ese sector.
Además, nos ha dado históricamente excedentes de exportación extraordinarios. Ser el primero no desmerece en nada la historia. Y por último, siempre con excedentes de exportación. ¿Pero por qué les hablo de esto? Porque en 1948, la Standard y la United, dos grandes comercializadoras de banano en Centroamérica y en el Caribe, le proponen al presidente Galo Plaza Lazo sembrar banano en el Ecuador. Y la razón es especial. Ecuador tiene la magia, tiene la aventura de que no tiene vientos, peor vientos huracanados. Entonces las grandes comercializadoras de banano perdían, porque a cada rato los huracanes destrozaban las plantaciones. Y sí, se dieron cuenta que allá en el sur había un prodigio de país que se llama Ecuador. No se posicionaron por ventura como en Centroamérica, donde deponían gobiernos, como sucedió con el primer gobierno socialista, el de Arbenz en Guatemala. Desde ahí hay una guerra civil no declarada. Castillo Armas fue financiada por esas grandes empresas transnacionales y dio el golpe. A veces nos olvidamos de eso, creemos que Salvador Allende fue el primer presidente socialista, lo cual no es cierto. Y entonces Ecuador es tan fabuloso que en pocos meses se convierte en el primer exportador de banano del mundo, y todavía lo sigue siendo, con el 18% de las exportaciones mundiales. Y ese fabuloso boom del banano, que es parecido al de la pepa de oro, al del cacao, determina una extraordinaria movilidad interna. Ya tenía el antecedente de la magia del ferrocarril de Alfaro, la densa de la demografía de la sierra trasladándose hacia la costa. Como suelo decir, Ecuador, nuestro país, es el de los caminantes de la tierra, hacia adentro y hacia afuera. Nueva York, por muchísimas décadas, es la tercera ciudad del Ecuador, lo sigue siendo ahora. Entonces, esa magia se consolida con la infraestructura, que como bien decía mi antecesor, se potencia sobre todo con el doctor José María Velasco Ibarra, que por primera vez culmina su mandato constitucional de 1952 a 1956. Y al sembrar el banano, se siembra una agresiva modernidad. Pero también hay hechos a nivel latinoamericano que cambian la semblanza estructuralmente de nuestra historia latinoamericana. El primer hecho, y probablemente el más importante, es que la investigación de nuestra realidad se empieza a afirmar en términos cuantitativos, ya no solamente cualitativos, y con la Comisión de Estadística y la Comisión de Población, que son las más antiguas de las Naciones Unidas, se hace en el Ecuador, al inicio de la década de los 50, el primer censo de población y vivienda. Surge como Comisión de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, bajo la brillante inspiración del doctor Raúl Prebisch, que tuvo que salir de Argentina porque no era posible discrepar con Perón. Era una personalidad muy robusta y se refugió en Naciones Unidas para el resto de su vida hasta su muerte y no regresó a Argentina. Pero este preclaro economista dio muchas luces sobre el nuevo porvenir, sobre las nuevas posibilidades,
y auspiciaron desde la CEPAL 2 cosas con sede en Santiago de Chile muy importantes. La primera, y probablemente la de mayor relieve, proyectar un proceso de integración inspirados en esa magia de la historia sobre las cenizas de la destrucción, que dos rivales que se destrozaron en 2 guerras mundiales se convirtieron en el fiel de la balanza para crear un proceso, primero a través de la comunidad del acero y del carbón, y después en 1957 con el Tratado de Roma sentar las bases para la integración de Europa. Y eso vino hacia América Latina. Y fue muy importante, porque vivíamos de espaldas unos a otros, no había la carretera panamericana, las carreteras terminaban por prácticamente desaparecer por viejos y atávicos problemas de límites entre nuestros países. Para decirlo en términos fáciles, hasta Ibarra se iba con facilidad, o hasta Riobamba para el sur y para el norte, empezaban a ser deplorables los sistemas de comunicación. Todo eso empezó a cambiar. Por otro lado, ante el fantasma del comunismo, el capitalismo se volvió inteligente, porque después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, con el apoyo de Stalin a Mao Zedong, a Ho Chi Minh, en el país más poblado del mundo, después en otros países estratégicos, hubo una descolonización, y entonces ante el miedo del avance del comunismo, el capitalismo se volvió inteligente con el Estado benefactor y con el Estado desarrollista. Y algo sorprendente, en Francia se da la planificación indicativa y se da el milagro francés, y en Holanda también se da la planificación indicativa y se da el milagro holandés. El doctor José María Velasco Ibarra, que tenía una gran formación cultural, 5 veces presidente constitucional del Ecuador, con la inspiración francesa, crea por primera vez en América Latina, en 1954, con un decreto supremo, la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, cuyo primer secretario fue un francés, Popomayú. Poco después se hizo cargo de esa institución, probablemente el más brillante economista que ha tenido en su historia el Ecuador, el doctor Germánico Salgado Peña Herrera. Yo tuve el privilegio de ser el último director de la famosa JUNAPLA, que después se convirtió en CONADE, porque había el cuento que los vicepresidentes solo conspiraban, y entonces pusieron al vicepresidente al frente de la planificación, y por eso fue que Osvaldo Hurtado fue el primer presidente en esta nueva modalidad del Consejo Nacional de Desarrollo. Luego vinieron los vientos neoliberales y la planificación sucumbió. Probablemente uno de los periodos más tristes de nuestra historia, que fue esa apertura indiscriminada que hizo el presidente Sixto Durán Ballén, mi vecino, que vive todavía, pero que prohibió y propició lo que fue la encarnación de las burbujas financieras y monetarias que destrozaron, y la víctima de eso fue Maguadi. No le estoy disculpando, pero él no fue el que hizo el proceso, pero el feriado bancario demostró las veleidades, la poca consistencia de los sistemas cuando esta moda neoliberal llegó, aunque tardíamente, al Ecuador y le hizo mucho daño. Pero más allá de eso, en la década de los años 50 se crea, por inspiración del Tratado de Roma y por inspiración de la CEPAL, la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es un pacto entre México, que vive siempre desesperado entre su frontera con los Estados Unidos y su mirada siempre hacia el sur, hacia América del Sur, porque ahí están los países grandes e intermedios. Entonces la LALC no es más que un pacto de las 11 partes contratantes entre México y Sudamérica.
Se dieron cuenta que quedaba un vacío y crearon en el 60 lo que es la SIECA ahora, la integración centroamericana. Y aquí hubo una cosa muy importante. A Ecuador, a Bolivia y a Paraguay, parte de la ALAC, después en el 80 convertida en ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, le dieron tratamientos preferenciales, que en términos sencillos significan que nos consideraron, y nosotros pedimos que nos consideren así, los países más atrasados de América, de las 11 partes contratantes. Y ese tratamiento fue muy importante, porque dio impulso adicional al proceso de sustitución. Hasta ahora, muchas de las industrias más dinámicas, como el ensamblar carros en el Ecuador o la línea blanca, obedecen al impulso de la LAL, de la LADI, y después, a partir de 1969, del proceso más avanzado de integración que fue el Grupo Andino. Entonces, la articulación que dio el banano, el crecimiento de la población, uno de los más altos del mundo. Ecuador tenía tasas de crecimiento del 4% como crecimiento vegetativo, lo cual significa que en 20 años duplicaba la población, y lo pueden verificar en el primer censo que se hace al inicio de los años 50, donde Ecuador tenía alrededor de 3 millones de habitantes y ahora tiene 14 millones de habitantes. Fui muchos años miembro de la Comisión de Población de Naciones Unidas, y con Brasil hicimos una dupleta porque manifestábamos que la mejor forma de corregir el crecimiento de la población es con desarrollo, no esterilizando a las mujeres, muchas de ellas inconscientes de que se estaba haciendo esa infamia. Entonces los derechos humanos brillaban por su ausencia en esos aspectos. Pero porque el acelerador más grande del desarrollo es la población. Yo ahora tengo el presagio, el presentimiento y casi el pánico de que cada vez hay menos hijos, que el crecimiento cada vez es menor, el envejecimiento cada vez es más profundo. Y vean esas sociedades anquilosadas de Europa, decrépitas. Yo sé que soy viejo y que no puedo escupir para arriba, pero en realidad no hay nada mejor que la infancia y la juventud, porque es el porvenir. Y entonces, al crecer la población tan dinámicamente, con la influencia de la maravilla del banano que se siembra, no es como el petróleo, que es una torre de perforación y un ducto, y a cambio de eso dinero, y dicen los argentinos que la plata dulce entontece a la gente. Vean Venezuela y me van a dar la razón. Vean el Ecuador de hoy, donde a 5 calles hay 2 supermercados en Cumbayá que rivalizan, no a 20 calles, ¿no es cierto? Y estamos tirando el excedente petrolero por la ventana. Maravilla, ¿no? Yo también soy consumista y me siento muy contento de serlo. Ahí ando con mi mujer paseando también por los centros comerciales. Pero no es la mejor forma de invertir, y creo que a eso hay que ponerle mucha atención. Pero el banano no. Al sembrar el banano se desplaza la población, se intensifican las migraciones. Babahoyo, Vinces, Quevedo, que ya vivieron la magia del cacao, rejuvenece, reverdece. En Santo Domingo un cruce de caminos se convierte, y ahora inclusive, en una provincia. Entonces, todos esos factores permitieron una industrialización más acelerada, más moderna. Y como decía el doctor, después de la institucionalidad extraordinaria que se creó después de la Revolución Juliana, con la inspiración de ese notable pensador Luis Napoleón Dil, de los militares jóvenes, hay una segunda recreación de institucionalidad en la década de los 50, se crea la Corporación Financiera Nacional, como otrora se creó el Banco de Fomento, que sirvió para la siembra del cacao y también del banano y de otros productos.
Y entonces esa institucionalidad inspiró más los procesos de integración, más el mercado interno más vigoroso, que tiene otro hecho estructural fundamental. La anquilosada sociedad ecuatoriana, uno de los países más atrasados de América Latina, muchas veces hace tardíamente lo que los demás hicieron antes. Así sucedió con la Revolución Liberal, así sucedió con el neoliberalismo. Ahora no, hay la novedad de que estamos un poquito a la vanguardia en el socialismo del siglo XXI. Pero no siempre fue así. Y entonces, ¿qué pasa? Que la tristemente célebre sociedad semifeudal, basada en la infamia de relaciones interétnicas de explotación, cuando yo era niño veía flagelar a los indígenas en las haciendas de mi familia. No me lo contaron, lo vi. Las huasicamas eran las niñas doncellas que hacían la cama y de paso eran abusadas por mis parientes, y mis tías y mis abuelas decían: mira la longa carichina, y ya se ha acostado y ya tiene otro guau. Jamás se les pasaba por la cabeza que eran sus nietos o que eran sus sobrinos. Y esas infamias eran de todos los días. Y por eso nuestros indígenas hablan de 500 años de resistencia, de discriminación vil, infame, racial, que recién ahora se está cambiando. Por ventura, para el futuro, para el porvenir del Ecuador, que inclusive sirve de esa mágica inspiración del deber ser, que es el suman causae, el buen vivir y el respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra. Vamos a crear un país nuevo, diferente, sin discriminación racial, ojalá así sea. Hemos avanzado muchísimo en eliminar la discriminación de género, aunque todavía las mujeres ganan menos que los hombres en igualdad de condiciones. Tienen todavía una lucha hacia adelante. Entonces, el proceso de sustitución modernizó agresivamente al país y hubo una obligación: abolir el Huasipungo, legendario Huasipungo, inmortalizado por Jorge Casa, el escritor ecuatoriano más conocido en el mundo y más traducido. También genial en la descripción de cholos de lo que es el mestizo, para mí superior a lo del genial mexicano Octavio Paz, sin desmerecerlo, que también pone el drama de esas gentes que están en transición entre los blancos y los indios, entre los negros y los blancos, en nuestras raíces que nos dejó la infamia de las mitas, los obrajes y las encomiendas y la esclavitud. Entonces, creo que es fundamental, básico, como les decía al inicio, que no perdamos la perspectiva histórica, que tengamos la fuerza, el coraje y la inspiración para recrear nuestra propia historia, para saber lo que somos, para sentirnos orgullosos de tener la mejor armonía demográfica de América del Sur. Eso es oro en polvo. El único país que nos acompaña es Colombia, que también tiene ese prodigio de articulación con grandes ciudades como Medellín, como Bogotá, como Cali. Ecuador también es eso. Y Ecuador sobre todo es el país de la biodiversidad, ese es el patrimonio más grande que tenemos. Y si lo defendemos, vamos a ser cada vez más reconocidos en el mundo, porque el porvenir del mundo depende de que el calentamiento global no destruya lo único que importa, que es la vida. Y por eso mi insistencia que el sector agropecuario, forestal y de la pesca es la magia de la redención humana hacia el futuro. No tengo nada contra la industria. Por supuesto que entiendo lo que es esa transformación extraordinaria, pero entiendo también los peligros de la contaminación, de la destrucción. Imagínense huracanes llegando a Nueva York,
No es que Nueva York está mal construido, sino que el calentamiento está alterando tanto las cosas que les cuesta 300.000 millones de dólares al gobierno de Obama reparar los daños en una ciudad, no que fue mal construida, sino que jamás pensó que iba a venir algo como Sandy y que genere una destrucción de esa envergadura. Estoy tan preocupado que ojalá el calentamiento no permita que en Rusia se produzca banano, porque eso va a ser fatal para nosotros en el futuro previsible. En definitiva, creo que debemos volver y con fuerza a la reinterpretación de los años 50, porque en esos años pasaron cosas demasiado importantes. Primero, después de la trágica década de los años 30, 17 gobiernos en 10 años, algo que fue una novedad absoluta para el país, 3 gobiernos constitucionales: Galo Plaza, Velasco Ibarra, Camilo Ponce Enríquez. Segundo, cómo el banano propició la industrialización. Para que me exprese fácil: el Banco Central, banano; el Colón, banano; el Hotel Quito, banano; Palacio Legislativo, banano; el Puente de la Unidad Nacional, banano. El petróleo hizo un segundo puente mal hecho, ya lo rectificaron, y ahora hay un tercero, pero el que sirvió siempre históricamente, culminó Ponce Enríquez, lo hizo el banano. El banano se siembra, el banano articuló un país maravilloso que es Ecuador, esa estructura demográfica singular, única, extraordinaria, que es uno de los activos más grandes para el porvenir de nuestro país. Y entonces creo que debemos meditar, que debemos defender el sector agropecuario, forestal y de la pesca, porque, por último, quiero decirles que cuando era embajador en el Uruguay y venía a Quito por Chile, un solo desierto, y de repente el oasis se llama Ecuador, la provincia del oro. Eso es singular, singularísimo, y eso le da aliento a uno y le da perspectiva. Y hablo del oro porque en el sur los proyectos mineros pueden cambiar la realidad. Ojalá no lo hagan. Está en el mandato constitucional el respeto a la Pachamama, la Madre Tierra, pero no hay minería que no contamine. Acuérdense del desastre de la British Petroleum. No fue en Miami, eso hubiera sido bueno. Estoy hablando absurdo. Bueno, porque hubiera despertado la conciencia mundial del peligro del petróleo. Fue más al norte. Entonces el presidente Obama fue ahí, como dicen los mexicanos, metió los pies en chapopote, unos pajaritos muertos, y la British sigue explotando el petróleo. Entonces, piense, siento que la defensa de la biodiversidad es con la cultura, porque no es nada que ustedes desconozcan. Quito es el primer patrimonio con Cracovia de la humanidad, el primer patrimonio cultural. Después hay muchos en el mundo, pero la aventura del UNESCO empezó en Quito. Galápagos es el primer patrimonio natural de la humanidad, el primero. Y yo tuve la suerte, por coincidencia, me embarqué en un avión en Lisboa y venía Bo, que era el primer afro dirigiendo la UNESCO a declarar patrimonio de la humanidad a Quito y a Galápagos. Cuenca también es patrimonio. Entonces, si juntan ustedes la biodiversidad con la cultura, tenemos que levantar la cabeza, sentirnos contentos de ser ecuatorianos, modernizarnos, por supuesto, pero sin afectar el patrimonio natural. Gracias.